Hola, buenas noches. Bienvenidos todos a este webinar del Grupo de Jóvenes Alergólogos de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Estamos seguros que van a disfrutar de estas presentaciones, de estos temas, y agradecer fundamentalmente a la empresa Sanofi, que nos apoya, a la asociación en sí y a esta iniciativa. Así que muchísimas gracias por eso. Esta noche voy a estar coordinando este webinar junto con la doctora María José Irastorza, que es especialista en alergia e inmunología clínica, pertenece a nuestra asociación argentina, a quien le cedo la palabra para que pueda presentar los temas y los expositores. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con Florencia Valió, que es médica especialista en pediatría y en alergia e inmunología. Se desempeña en el Centro de Alergia de Mar del Plata y en Centro de Especialidades Médicas de Mar del Plata, sobre la utilidad de los antihistamínicos en procesos de infecciones virales en las vías aéreas superiores. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos, donde quiera que estén. Hoy vamos a hablar, bueno, en primer lugar, primero quería agradecer a la Asociación Argentina de Alergia y al grupo organizador por este espacio que nos brindan y nos invitaron al grupo de jóvenes, que es tan importante en este momento mantenernos comunicados y en contacto y poder compartir estos espacios. Bueno, me toca un poco cuestionar lo que es la utilidad de los antihistamínicos en los procesos virales de vía aérea superior. Este es un tema muy interesante para poder debatir entre alergólogos, ya que son medicamentos o fármacos que son ampliamente utilizados por médicos especialistas y no especialistas, pero hay poca evidencia científica que indique que pueden llegar a ser beneficiosos en un proceso infeccioso. La próxima, Lu. Los objetivos de esta charla, bueno, va a ser evaluar la eficacia clínica de los antihistamínicos en el alivio general de los síntomas de esta enfermedad, así como los síntomas generales, como algunos más puntuales, como la congestión, la rhinarrea, los estornudos. También ver la implicancia que tiene su indicación en acortar o no la duración de la enfermedad, y evaluar también el costo-beneficio de su indicación, ya que, bueno, obviamente tienen efectos secundarios. Bueno, y para repasar un poco la historia de estos fármacos, que se descubrieron hace ya casi 80 años por el biólogo y farmacólogo suizo Daniel Bovet. Él describió y utilizó en la clínica un producto sintético que tenía la capacidad de contrarrestar los efectos y la clínica de las reacciones alérgicas. La utilizó en la fiebre del heno, en el asma, en el eczema, y fue 15 años posterior a su descubrimiento Premio Nobel de Medicina. Este descubrimiento además describió un poco lo que es el receptor H1 de la histamina, que lo describe como un interruptor que tiene una posición de encendido y otra de desactivado o apagado, en donde cuando el receptor se une a la... Flor, ahí está. ¿Sí? Ahí estamos, recién ahí estamos viendo la imagen. Disculpanos un segundito. Ahora estamos viendo la imagen, Flor. Seguí tranquila, seguí tranquila. Está bien. Me pasa que hay una complicación acá con el tema de la tecnología, pero bueno, nada que no se pueda solucionar. Como les decía, este receptor H1 de la histamina, cuando se une la histamina a estos receptores, lo que hace es activar, o en realidad se activa sitios de enlace de dominios transmembrana, como está acá en rojo, el dominio 3 y 5, y lo conecta, digamos, y lo activa, produciendo todos los efectos que nosotros conocemos que genera la histamina. En cambio, cuando se une un antihistamínico a este mismo receptor, el sistema cambia y los sitios de unión son cruzados, activando dominios transmembrana 4 y 6, desactivando el sistema y generando los efectos opuestos.
La próxima, Lu. Me tengo que acordar de avisarte, por eso la otra me confundí. Bueno, y siempre teniendo en cuenta y focalizándonos en los receptores H1 de la histamina, de acuerdo a dónde están ubicados, en qué sistema o en qué órgano, se van a observar los distintos efectos, ¿no? En los vasos y en los capilares y va a disminuir la permeabilidad vascular, va a disminuir la vasodilatación, por lo tanto va a disminuir lo que nosotros vemos como el eritema o el edema en mucosas, en piel y mucosas, y a nivel de lo que es las terminales nerviosas, los receptores que se encuentran en la parte sensorial, va a bloquear el efecto antipruriginoso tan importante de estos fármacos. Así como cuando actúan a nivel bronquial, los antihistamínicos van a generar una broncodilatación que va a mantener la vía aérea permeable. Y clásicamente lo podemos dividir en dos grandes grupos, los sedativos y los no sedativos. La próxima, Lu. Perdón, ahí. Los sedativos y los no sedativos, esta clasificación es más funcional, y los sedativos son los más antiguos, los que conocemos como de primera generación. Estos antihistamínicos tienen la capacidad de pasar la barrera hematoencefálica y actuar sobre receptores histaminérgicos a nivel del sistema nervioso central, generando como efecto adverso la somnolencia y la sedación. Así también actúa sobre receptores muscarínicos, porque el receptor H1 de la histamina humana comparte el 45% de homología con los receptores muscarínicos, por lo tanto va a generar un efecto anticolinérgico, como lo que es la sequedad bucal, la visión borrosa, la retención urinaria, que se puede observar con el uso de estos fármacos. El otro grupo es el más moderno, o de segunda generación, son los no sedativos. Es una molécula más lipofóbica, por lo cual va a disminuir mucho este efecto adverso de somnolencia y sedación, porque no atraviesa tanto la barrera hematoencefálica, ni tampoco tiene efectos anticolinérgicos. Este grupo de antihistamínicos tiene una más rápida acción y una vida media más larga, por lo cual se puede administrar una sola vez por día, siendo eso una ventaja. Y algunos de ellos, y en altas, cuando se lo dan en mayor concentración, tienen una característica también antiinflamatoria, un efecto antiinflamatorio, por disminuir la expresión de citoquinas proinflamatorias derivadas de los mastocitos, moléculas de adhesión y factores quimiotácticos. La próxima, Lu. Bueno, y en este momento hablar de un resfrío o de catarro de vía aérea superior, como nosotros lo llamamos en pediatría, no sería lo mismo que en otro contexto epidemiológico, porque bueno, hoy una inflamación aguda de la vía aérea superior que implique síntomas como rinorrea, malestar general, fiebre, dolor de cabeza, nos tendría que también hacer sospechar o pensar un poco en lo que estamos viviendo hoy como una pandemia por una infección por SARS-CoV-2. Así que bueno, ahí no lo tomaríamos como una afectación banal, y habría que hacer todo el protocolo que está indicado. Pero en este caso, hablando de lo que es un resfrío, lo que nosotros comúnmente llamamos un resfrío común, estamos hablando de una afección que en general afecta a la población mínimo 1 o 2 veces al año. Los niños sobre todo son los más afectados, pueden tener hasta 6, 8 episodios por año siendo normal, sus defensas y su inmunidad. Tiene la característica de tener una incidencia estacional, empezar su pico, digamos, más alto de afección en los meses más fríos, y por suerte es una patología que en general es autolimitada, se cura de entre 3 y 6 o a 10 días, una morbilidad que puede llegar a generar, una gran repercusión a nivel del ausentismo laboral, y también es la primera causa de ausentismo en la escuela en los niños, por lo cual también hay que tenerla como en cuenta.
Las complicaciones puede tenerlas como cualquier infección, otitis, sinusitis, infecciones del tracto de la vía aérea inferior, y incluso exacerbar patologías previas como una crisis asmática. La próxima, Lu. Gracias. Bueno, las rinitis infecciosas, sabemos que el 98% son causadas por agentes virales. Los virus respiratorios son múltiples las familias que generan estas patologías, pero tenemos estos 4 que son los principales. Los rinovirus, en primer lugar, por lejos es los de mayor prevalencia, luego la familia de los coronavirus, la familia de la influenza, y por último el adenovirus. La próxima, Lu. El tratamiento, o sea, sabemos que no hay una vacuna o una cura definitiva de esta patología viral, ni tampoco una vacuna que pueda llegar a prevenirla. Tenemos sí tratamiento sintomático, que bueno, se han aprobado variados fármacos de diferentes tipos, desde el óxido de zinc, administración de vitamina C, corticoides, analgésicos, paracetamol, bromuro hipatropio, incluso los antihistamínicos. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, quizá el tratamiento, esta pregunta, digamos, ¿el tratamiento es antihistamínicos? Es la pregunta que nos hicimos desde el comienzo de la charla, y creo que la próxima, Lu, hay que quizá ver la fisiopatogenia de lo que es la diferencia entre una rinitis viral y una rinitis alérgica, que es realmente la indicación del antihistamínico. Sabemos que la clínica de las dos es muy similar. En una infección viral tenemos un gatillo de citoquinas, una cascada de citoquinas, activadas por el virus, que en general a partir de un perfil THELPER-1, con el interferón gamma a la cabeza, digamos, comandando todos estos efectos inmunológicos, y el reclutamiento de células inmunocompetentes como los linfocitos TCD8 y los natural killer, que van a generar la clínica que nosotros sabemos que tiene la rinitis viral. En cambio, en la rinitis alérgica, bien conocida por todos nosotros, el gatillo es un alergeno que no tiene que ver con una infección, que activa determinados mecanismos a nivel inmunológico que de un perfil de otro tipo, de perfil celular HELPER-2, en donde la histamina va a ser la protagonista, y en donde realmente va a generar los efectos que anteriormente mencionamos, y es ahí donde el fármaco indicado es el que realmente, donde realmente se actúa el antihistamínico. Por lo tanto, con esto podemos decir que quizá lo que clínicamente se parece o es muy similar o se comparte, porque los síntomas son, la verdad, que compartidos, fisiopatológicamente es muy diferente. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta para evaluar esta indicación. Bueno, en la práctica, los antihistamínicos son utilizados y han sido usados desde hace mucho tiempo en patologías alérgicas, pero que no necesariamente es como primera indicación o como primera indicación, pero sirve para solapar algunos síntomas, por ejemplo el prurito en la dermatitis atópica, o la irritación de la vía aérea en el asma. Y también está descrito la utilización de los antihistamínicos en las infecciones de vía aérea superior, y así como la tos inespecífica, principalmente en los niños, sin haber demasiada evidencia. Otras publicaciones también hablan y sugieren que la combinación de un antihistamínico con un analgésico y un descongestivo tiene algún efecto beneficioso en los síntomas generales, en adultos y niños mayores, a pesar de que hay que tener en cuenta los efectos secundarios que estos pueden llegar a generar. Y bueno, y viendo un poco, la próxima, Lu. Perdón, porque hubo un delay con la diapo.
bueno, y evaluando un poco toda la evidencia científica que existe para la utilización de los antihistamínicos en patologías virales de vía aérea superior, hay una revisión sistemática muy interesante que se realizó, que se publicó en el 2005 en la biblioteca Cochrane, que evaluó desde 1948 hasta el 2015, incluyendo 18 trabajos bien de alta calidad, randomizados y controlados con placebo, incluyendo 4.342 pacientes, de los cuales 212 fueron niños. Estos pacientes, los criterios de inclusión fueron que estén cursando un resfrío común, excluyendo los pacientes que tuvieran algún perfil alérgico y que se sospechara una rinitis alérgica, un asma o un eczema, y comparándolos, indicándoles antihistamínicos como monodroga y comparándolos con el efecto con el placebo. Se evaluaron los beneficios a partir de la disminución de la gravedad de los síntomas en general de la enfermedad y de los síntomas específicos, y esto se realizó en diferentes momentos, digamos, del transcurso de la evolución de la virosis. También fueron evaluados efectos secundarios con las dos intervenciones. La próxima, Lu. La próxima. Bueno, algunos resultados fueron claves para poder sacar algunas conclusiones. Siempre se compararon los distintos trabajos y las dos intervenciones, tanto sea la administración de antihistamínicos con el placebo, viendo el beneficio en los cambios de los síntomas generales, como les decía, y en distintas etapas de la enfermedad. A corto plazo, en los primeros 1 o 2 días, la próxima, Lu. Así como también los cambios en los síntomas generales a mediano plazo, entre los 3-4 días, y los cambios generales a largo plazo, ya terminando o finalizando la evolución de la enfermedad. También se evaluaron y se compararon los distintos síntomas específicos, como la rinorrea, los estornudos, la congestión nasal, también en diferentes etapas de la enfermedad. Este gráfico solamente está evaluando los del tercer día y con antihistamínicos sedantes. Bueno, se sacaron algunas conclusiones interesantes. Los antihistamínicos tienen un efecto beneficioso limitado a corto plazo en el primer y segundo día de tratamiento sobre la gravedad de los síntomas en general, pero no ni a mediano ni a largo plazo. Era lo que veíamos en los gráficos. No hay un efecto clínicamente significativo sobre los síntomas específicos, como el bloqueo nasal, como la rinorrea y los estornudos, y tampoco hay diferencias estadísticamente significativas con los efectos secundarios que sí fueron más comunes con los antihistamínicos sedantes. Tampoco se pudieron sacar conclusiones de su efectividad aplicada en los niños, porque solamente 2 trabajos incluyeron niños y había muchos los resultados fueron muy contradictorios, por lo cual no se pudieron sacar conclusiones específicas. Bueno, por lo que vemos, el soporte, digamos, científico que tiene esta revisión, es poco probable que existan nuevos avances que indiquen que el antihistamínico puede llegar a ser el tratamiento específico para una virosis, para un resfrío común. Así que bueno, espero que te haya servido esta charla. Muchas gracias. La última, Lu. Ahí está. A continuación, el doctor Cristian Moriconi, médico especialista en alergia e inmunología, que pertenece al servicio de alergia del Hospital Rossi de La Plata, va a hablar sobre el impacto en la salud mental de los trabajadores sanitarios durante la pandemia del COVID-19.
Hola. Hola. Cristian, Sí, te escuchamos. pues, ok. Bueno, buenas noches a todos. Nuevamente, primero, ante todo, quería agradecer a la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica por la posibilidad que me dieron de estar hoy acá, y obviamente a todos ustedes desde casa que están escuchando atentamente. Hoy vamos a hablar de un tema realmente transversal en toda la sociedad, que abarca todas las especialidades, tanto de la nuestra como el resto de los trabajadores sanitarios. Les voy a mostrar realmente números que preocupan, pero que deben... perdón, no puedo pasar a la próxima slide. Ahí está. Pero que deben ocuparnos. No puedo pasar a la próxima. Fíjate con las flechitas hacia la derecha y a la izquierda, haciéndole clic a la presentación. A ver. Ahí está. Con los clics capaz. Perfecto. Bueno, la idea es que realmente deben ocuparnos, y vamos a ver de qué manera podemos ocuparnos de esto. Bueno, para dar comienzo voy a dejarles una pregunta que dice: ¿qué porcentaje creen ustedes de los trabajadores sanitarios que estamos siendo impactados con este tema tan transversal? ¿Menos del 30%, entre el 40 y el 70%, o más del 70%? Vamos a dejar esta pregunta y espero que la podamos ir contestando a lo largo de la charla. Para dar comienzo, me pareció de sumo interés recordar la definición de la Organización Mundial de la Salud sobre qué es la salud y dónde estamos parados hoy en día. Y la define allá por 1946 como el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, evidentemente, está fallando a nivel sistemático la actuación a nivel salud, porque si no, no deberíamos tantos titulares preocupantes, con números tan preocupantes a nivel global y obviamente en nuestro país también. Entonces, quería mostrarles que todo el foco está siendo puesto, gran parte del foco del esfuerzo sanitario está siendo puesto en la evolución clínica de la enfermedad, que como todos ustedes a esta altura ya saben, el 80% es asintomático, un 15% a nivel global, 15% leve, un 5% con mala evolución. Sin desmerecer y sin sacarle foco al esfuerzo a nivel de achatar la curva y demás, realmente deberíamos prestarle atención a los números que fueron sacados estos de una encuesta hecha en Argentina hace muy poco tiempo, un mes nada más, donde vemos que casi el 70% de todos nosotros, los trabajadores sanitarios, padecemos angustia y alteraciones del sueño, casi la mitad de todos nosotros irritabilidad, un 40% tristeza y un 4,5% aproximadamente ideación suicida. Esto fue en un momento dado, obviamente va a ir ascendiendo. Entonces, como estamos hablando de algunos trastornos desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, lo importante también es recordar qué significa cada una de estas afecciones. Y quiero hacer una salvedad antes de definirla. Siempre que tengamos algún síntoma o algún signo de estos que vamos a presentar y están vistos en todos los estudios epidemiológicos, no quiere decir que ya estemos enfermos o que tengamos depresión o ansiedad. Si esto no se trata, no se detecta y no se consulta, entonces sí puede llegar a evolucionar. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que están apareciendo en todos los estudios epidemiológicos? Entonces, el trastorno de ansiedad generalizado o ansiedad se caracteriza patognomónicamente por una preocupación excesiva. Esa es la palabra que la define, preocupación excesiva, bueno, que es persistente y difícil de controlar en la mayoría de los días, y que puede estar tranquilamente acompañada de irritabilidad y también síntomas somáticos, como son el dolor corporal, la contractura, la cefalea, el deterioro funcional del individuo y obviamente la disfunción en su calidad de vida diaria. Y en más de la mitad de los pacientes o de los individuos, para no nombrar pacientes,
se acompaña de otras comorbilidades como son la depresión, el abuso de sustancias. Recordemos que aumentaron muchísimo el consumo de alcohol y el trastorno del estrés postraumático, entre otros. Acá vamos a hacer una diferencia con lo que es angustia, que a veces se ven como solapadas, pero son síntomas totalmente distintos. La angustia se caracteriza por una sensación de ganas de llorar, de desánimo, de congoja, a diferencia de la ansiedad generalizada. Y se aborda clínicamente de una manera muy distinta. Bueno, ¿y qué podemos hacer desde la atención primaria de la salud, cada uno en su consultorio, desde su casa, inclusive consigo mismo y con sus colegas y compañeros? Bueno, esta es una escala, acá está, la CAT-7, es una herramienta muy sencilla de aplicar, donde consiste en 7 preguntas y se estratifican de acuerdo a cuántos días estos síntomas de nerviosismo, de dificultad en controlar esa preocupación, dificultad en relajarse, en la inquietud, en la irritabilidad y el miedo a que algo terrible vaya a pasar. De acuerdo a la estratificación de cada individuo, se lo puede llegar a un diagnóstico presuntivo de detección en ansiedad leve, moderada, severa. Entonces, pasando a la otra patología que aparece a nivel global, es la depresión, y se manifiesta con 5 o más de los siguientes síntomas y signos que ahora vamos a nombrar, presentes la mayoría de los días durante al menos 2 semanas. De estos, el que no puede faltar es el desánimo, la pérdida de interés. Y los síntomas de depresión son el estado de ánimo deprimido, entonces alteraciones del sueño, como nombrábamos anteriormente, el cambio en el apetito, la agitación, el sentirse cansado a pesar de haber dormido, la pobre concentración, no poder concentrarse en la rutina, los pensamientos de culpa, de inutilidad, de pensamientos recurrentes de muerte o de suicidio, que sería lo más grave. Al igual que hicimos para la herramienta de detección de ansiedad, esta es una herramienta de detección de depresión, que esos mismos síntomas que estuvimos nombrando recién se terminan sumando y estratificando al paciente el leve, moderado, grave y grave. Por supuesto, no es la idea desde alergólogos tratar a estos pacientes, sino detectarlos rápidamente y poder consultar al equipo de salud mental. Y por último, y no menos importante, es el estrés postraumático, que son complejos efectos somáticos, cognitivos, afectivos y conductuales, a punto de partida de un trauma. Esto muchas veces se ve posterior a guerras, y en este caso lo vamos a ver y lo vamos a ir viendo a lo largo de los años, posterior a la COVID. Y se caracteriza ¿por qué? Por pensamientos intrusivos, pesadillas, recuerdos del evento, todo lo cual lógicamente conduce a una disfunción social, ocupacional y altera la vida del paciente. Entonces, ahora para ver qué impacto o cómo se manifiestan estas enfermedades en el equipo de salud a nivel global, les voy a mostrar este resumen de un trabajo chino que se hizo en marzo de este año, donde se encuestaron 1.257 trabajadores de salud. Como ven acá, se utilizaron estas escalas que les acabo de nombrar, por eso se las nombro y me parecen de suma importancia. ¿Y qué se vio? Se vio que el 45% presentaba ansiedad, la mitad de los trabajadores angustia, el insomnio estuvo presente en el 34% y una tasa altísima de angustia del 72%. Ahora les voy a presentar este trabajo que se hizo en Singapur, que me pareció oportuno, porque se vieron tasas relativamente bajas de estas patologías, como ven acá, 14%, 9% de depresión y 7% de estrés. Entonces, ¿qué vieron como conclusión los trabajadores, los investigadores? Vieron que este equipo de trabajo, estos trabajadores de salud, para decirlo mejor, habían tenido una experiencia del SARS de 2003, con lo cual habían estado generando protocolos y estaban preparados para dar respuesta a esta pandemia, y por eso, más allá del sesgo que puede llegar a ser que se hizo temprano este estudio en la pandemia, pero vieron que el equipo estaba preparado, tenía protocolos, por lo tanto, no fue tanta la afección. Perdón.
Volvemos para atrás, ahí está. ¿Qué pasa en Argentina? La Asociación Argentina de Psiquiatras, hace muy poquito, el 25 de mayo, presentó una notificación donde por un lado rechaza las conductas estigmatizantes que sufrimos gran parte de los trabajadores sanitarios, y por el otro lado resalta que hay faltantes de representantes del equipo de salud mental con experiencia y conocimientos para dar respuesta en los comités de crisis. Y es por eso que se están viendo estos números tan severos en el equipo de salud. Este trabajo consistió en una encuesta, como ven acá, de 1.380 trabajadores de salud a lo largo de todo el país, de médicos, psicólogos, enfermeros, del ámbito público como del ámbito privado. ¿Y qué se vio? Se vio que casi el 70% presentaba ansiedad, la mayoría leve. También se vio que no todos los trabajadores de salud tenían acceso al equipo de protección personal. En este gráfico se ve en esta parte los que tenían acceso parcialmente, en este otro color se ve los que directamente no tenían acceso, y menos de la mitad tenía acceso al equipo de protección personal. Este gráfico de abajo de barras lo que representa es que la mitad del equipo de salud sabía y tenía acceso al protocolo tan importante de COVID hoy en día. Casi un 10% no tenía acceso, no lo conocía, y un 40% aproximadamente lo activaba parcialmente. Por último, el 60% casi tenía dificultad para concentrarse. La mitad de todo el equipo de salud tenía irritabilidad. Y como ven en este último gráfico, el 70% alteraciones del sueño. Entonces, hasta acá vimos la definición, vemos la problemática global en Argentina, y entonces, como decíamos al principio, ¿cómo nos vamos a ocupar? Bueno, acá les voy a presentar factores de riesgo y factores protectores que van a darnos mayor posibilidad de que padezcamos estas patologías o menor, lógicamente. Esto es sacado de una revisión de 59 estudios de brotes virales, tanto del ébola como H1N1, como el SARS y también de COVID, donde vemos que como factores de riesgo son el contacto, aquellos trabajadores de salud que tienen contacto con pacientes afectados, por ejemplo, la guardia de febriles, unidad de terapias intensivas, los odontólogos, kinesiólogos y demás. Que el personal de salud tenga trastornos psiquiátricos previos y también que padezca comorbilidades. Padecer comorbilidades como hipertensión, diabetes, dislipemia, etc., hace que el personal esté más vulnerable a padecer complicaciones por COVID, por eso es que es un factor de riesgo. También padecer un tiempo prolongado en cuarentena. En nuestro país vamos más de 80 días de cuarentena, por lo tanto aumenta nuestro riesgo. Y también padecer falta de apoyo de la organización donde trabajamos y, por supuesto, el estigma social de nuestros allegados, vecinos, conocidos y demás. ¿Y cuáles serían los factores protectores que nos darían mayor tranquilidad? Bueno, el que está en todos los trabajos es el acceso a equipos de protección personal y, por supuesto, la correcta utilización de los mismos. El apoyo de familiares nuevamente. El acceso a un equipo de salud mental que debe estar en todos los comités para dar apoyo a todos los trabajadores. La confianza en las medidas de control de infecciones en nuestra institución. Recibir una comunicación clara y precisa de cómo debemos actuar de nuestros supervisores. Y con el último ítem es muy importante, pasar tiempo libre de descanso para que en el momento de actuar estemos lúcidos y no cometamos errores, que es el momento donde más riesgo de infección tenemos. Entonces, en este momento existen herramientas diarias para cada uno para abordar esta problemática diariamente hasta de nuestras casas, donde debemos abordarlo en forma global. Entonces, mentalmente, ¿qué significa? Que debemos entender que estamos enfrente de una nueva realidad, que debemos generar todo un mecanismo para poder adaptarnos a ella y reinventarnos muchas veces. A nivel emocional, tenemos que percibir estos síntomas y también hacernos cargo, y por el otro lado, también a nivel corporal,
lo que aconsejan a nivel global es tener una rutina de buena alimentación, de ejercicio para liberar endorfinas, poder refugiarnos en la meditación, en el rezo, en la respiración y por sobre todo a nivel social, poder llegar a nuestros amigos y familiares y tener un contacto cercano es fundamental. Por último, ya terminando, hay herramientas para nuestra especialidad y que también puede servir para otras especialidades clínicas. ¿Y qué se aconseja? Lo que se aconseja es el acceso a la telemedicina, sobre todo acá a nivel de la Ciudad de La Plata. Lo que aconseja el Colegio de Médicos es utilizar la telemedicina en aquellos pacientes que no sean primera vez idealmente y que obviamente no requieran un examen físico, posponer visitas que no sean esenciales, generar comités de crisis en nuestras sociedades, apoyarnos entre los diferentes colegas para saber cómo actuar, también dar las directivas precisas al personal que tenemos a cargo, y como dice el último ítem, perdón, es acceso y transmitir a nuestros pacientes la información. Como mensaje final, lo que les quiero transmitir es que esta pandemia realmente es una nueva realidad, que no debemos descuidar nuestra salud y abordarla tanto desde el punto de vista físico, como se está haciendo, pero también mental y social, que debe haber un abordaje a nivel de salud pública en todas sus instancias o niveles, nacional, provincial y municipal. ¿Para qué? Para lograr un trabajo en conjunto, una detección temprana de estas patologías, y así poder trabajar de manera escalonada, que es el enfoque más eficaz y rentable que tenemos. Por lo tanto, debemos hacer una pausa, reflexionar, respirar y cuidar de nosotros mismos. Y nunca olvidemos de que la salud es un todo y no debemos fragmentarla, sino que trabajar en forma conjunta desde el punto de vista físico, mental y social. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. A continuación, la doctora Belén de la Valle, médica adjunta de Oncología en Consorci Sanitari de Terrassa, nos va a hablar desde Barcelona y nos va a dar su testimonio y experiencia en primera persona de una alergóloga en España. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ante todo quería agradecer a la Asociación Argentina de Alergia por haberme invitado. Y bueno, me han encargado que les haga un resumen, ¿no?, de lo que fue mi experiencia dentro del hospital con esta pandemia. A ver. Como me han presentado ya, mi nombre es María Belén de la Valle, trabajo en el Hospital de Terrassa, que pertenece a la ciudad de Barcelona. No puedo pasar las diapos. Fíjate desde el avance y el retroceso, desde las flechitas. Hacele clic arriba de la pantalla, por favor. Ahora, vale, sí. Vale. Entonces, el primer caso en España se detectó el 31 de enero y el primero en Cataluña se confirmó el 25 de febrero y que fue en la ciudad de Barcelona. La prueba diagnóstica que nosotros utilizamos, como en todo sitio, es la retrotranscripción con posterior realización de una PCR a tiempo real, que sabemos que tiene una alta sensibilidad. Y hasta el día 13 de mayo, las PCR que se habían realizado en toda Cataluña eran de 48.429. Esta diapositiva la pongo, fue una diapositiva que publicó el Ministerio de Sanidad en el medio de la pandemia, y es bueno porque llama la atención, ¿no?, que el COVID llegó a ocupar el primer puesto de causa de mortalidad en todos aquellos pacientes que ingresaban en un hospital en España en aquellos momentos, que fue finales de marzo, principios de abril. Para ubicarlos un poquito geográficamente, esta es la ciudad de Barcelona con todas sus comarcas. El hospital en el que trabajo pertenece a lo que es el Vallès Occidental, que engloba todos los municipios que tienen detallados a la derecha de la pantalla, y en total entre todos estos municipios tenemos 850.000 habitantes. Estos habitantes están distribuidos para su atención en 3 grandes hospitales,
uno de ellos es el nuestro, pero tratándose de alergia, nosotros somos el servicio territorial de referencia, por lo cual prácticamente la gran mayoría de todos estos pacientes llegan a nosotros. El servicio de alergia está conformado por un equipo médico, que somos 7 alergólogas, una de ellas es una pediatra con un máster en alergología. El equipo de enfermería está compuesto por 6 enfermeras, de las cuales 3 las tenemos a un 100% y las otras 3 están a tiempo parcial. Las actividades que llevamos a cabo son consultas externas, vemos tanto niños como adultos, hospital de día con todos sus actos y las interconsultas. Durante esta pandemia, 5 de nosotras fuimos reclutadas para trabajar en planta de hospital con pacientes COVID positivo. La alergóloga pediatra fue trasladada a urgencias de pediatría y una de nosotras fue la que se encargó de cubrir lo que era consultas externas. Entonces, hablando de lo que es consultas externas, del periodo de enero a marzo se realizaron 571 primeras visitas y 2.617 segundas visitas. En abril, que ya estábamos en medio de toda esta pandemia, las visitas se redujeron a 2, las primeras visitas, y las segundas visitas fueron de 263. Este número engloba tanto lo que fueron visitas presenciales como visitas telefónicas. Y ya en el mes de mayo, que fue cuando todo el equipo de alergología volvió a las consultas externas, llegamos a hacer a nivel de primeras 75 y a nivel de segundas visitas 564. Sí hay que decir, como digo, que muchas de estas visitas eran telefónicas, dejamos para presenciales las que tenían alergias alimentarias complicadas y los asmas bronquiales que estaban descompensados. Muchos pacientes que fueron citados de manera presencial tenían pánico de ir al hospital, por lo cual tampoco acudían. Y bueno, de momento tenemos suspendido a nivel de todo lo que es función respiratoria en consulta, es decir, todas las pruebas de función respiratoria están todas anuladas, es decir, no se pueden realizar metacolinas, no hacemos espirometría, no hacemos óxido nítrico. Por lo tanto, dicho esto, la reducción, según nuestro programa estadístico de consultas externas, fue casi del 90% para las primeras visitas y de un 70% para las segundas visitas. Con respecto a los actos que realizamos de manera habitual en el hospital de día, que son metacolinas, prueba de provocación a fármacos, a alimentos, pruebas cutáneas a medicamentos y pruebas conjuntivales, la reducción que sufrieron todos estos actos fueron de un 75%. Ahora sí, centrándonos en UCI del hospital en el medio de la pandemia. A ver, pre-pandemia el número de camas que tenían eran 6 camas para semicrítico y 6 camas para UCI. Durante la pandemia todo esto se convirtió en 32 camas para UCI, ¿vale? Estas 32 camas evidentemente no estaban ubicadas en lo que es UCI como tal, se distribuyeron en lo que es la rea de quirófano, en la sala de endoscopia. Lo que quiero decir que aparte de la situación complicada para trabajar, el espacio también complicaba aún más las cosas. A nivel de respiradores llegamos a tener 30 respiradores, los que teníamos habitualmente en el hospital, unos que fueron reciclados, unos pocos que se compró desde el hospital y otros que fueron aportados por el Ministerio de Sanidad. Y el número de altas que se dieron desde UCI, desde marzo hasta mayo, fueron en total 125, de esos 125, 27 fueron éxitos, y al momento del alta el paciente podía ser altado a domicilio, a residencia de ancianos, o también se preparó un hotel con médicos, enfermeros, que estaban preparados para recibir gente que no podía cumplir con la cuarentena en su domicilio, ya que no cumplían con la posibilidad de aislarse, ¿no? Por las instalaciones que tenían en su casa. También tengo que decir que se ofreció estadía en hotel a todos aquellos médicos que trabajábamos en planta, si decidíamos, después de nuestro periodo laboral, aislarnos, es decir, no tener contacto con la familia. Esto, bueno, gran porcentaje de los médicos lo utilizaron y ya digo, salían de sus guardias y del hospital al hotel, y del hotel volvían acá, al hospital. Y así fue durante los casi 3 meses que estuvimos. Esta es una foto bueno, este es personalmente el equipo médico donde me tocó estar. Las plantas del hospital, ¿no?, se dividen en 2 alas, el ala derecha y el ala izquierda. Habitualmente tenemos 30 camas por ala.
el equipo médico estaba compuesto por 6 de nosotros para 30 camas. De estos 6, 1 era de medicina interna, que era el que se encargaba de coordinar el grupo, y el resto podríamos ser de diversas especialidades. De hecho, había alergólogos, dermatólogos, cirujanos, oftalmólogos, etc. Muchos de los trabajadores del hospital, contratados por el hospital, trabajaban desde casa, hacían trabajo domiciliario porque presentaban síntomas y estaban aislados, por lo cual esto llevó a que tuviesen que contratar mucha gente que ni siquiera en algunos casos había llegado a ejercer, como ser estudiantes de medicina o de enfermería, ¿vale? La organización que teníamos era mediante protocolos que se renovaban, que se actualizaban diariamente, es decir, cada guardia que nosotros llegábamos al hospital era actualizar qué modificación hubo desde infecciosa en esos protocolos para saber un poco cómo manejar la medicación, etcétera, ¿no? Cualquier decisión respecto a estos pacientes. El periodo de trabajo nos habían dividido en guardias de 12 horas que eran a días alternos. Esta es otra foto que me interesa, o sea, la foto de la izquierda muestra cómo inicialmente comenzamos a trabajar, que fueron las 2 primeras semanas, las más duras, donde lo que ustedes ven por debajo es una bata de papel, que no era impermeable, con ese delantal fino, que era lo único que teníamos realmente impermeable. En ningún momento tuvimos ninguna protección impermeable en lo que fue cabeza, pie, como ven el cuello también quedaba al descubierto, y sí teníamos gafas, pantalla, y llevábamos doble barbijo, ¿no? Como decimos en Argentina, doble barbijo, la FP2, que esta nos la teníamos que cuidar muy bien porque nos tenía que durar 2 guardias, es decir, 24 horas, y la quirúrgica, que era la que nos cambiaban durante la guardia en 2 ocasiones. Finalmente, bueno, ya a la mitad de todo esto, hubo mucha gente colaboradora, y se ofrecieron a coser bolsas, porque fue así, cosieron bolsas, y con esas bolsas lograron hacer las batas impermeables que ven en la imagen de la derecha, la azul, la amarilla, y con esto lográbamos ponernos 2 capas impermeables. El calor era importante, pero la protección nos sentíamos bastante más seguros. Y esta es una foto que para mí también es una de las más importantes. Este es el equipo completo de la planta que me tocó estar. Aquí dentro estábamos médicos, enfermeros, auxiliares, pero bueno, realmente todos fuimos de todo, porque a la hora de entrar en una habitación, que muchas de las veces era entrar corriendo, el que entraba hacía lo que tocaba. O sea, si tocaba actividad de auxiliar, de enfermero, de médico, realmente el equipo de enfermería chapó, como dicen los españoles, fue fantástico. La verdad que hicieron un trabajo muy, muy, muy bien hecho y muy duro, y lo supieron sacar adelante súper bien. Esta foto también sirve para que puedan ver la vestimenta que llevábamos en lo que nosotros llamamos la zona limpia, que son estos ambos, o pijamas, como le decimos aquí, que son de papel, son descartables, y utilizábamos 2 en el periodo de 12 horas. Nos hacíamos el cambio en nuestra única salida de planta, que era para comer y volver a entrar, y ese era el momento donde arrancábamos, porque esto tenía posibilidad de romperse, arrancábamos, poníamos ropa limpia, y a la vuelta nos volvíamos a colocar estos ambos descartables para volver a ingresar a la planta. Y bueno, como casi última diapositiva, y yo creo que la más importante, ¿no? Comentar qué me he llevado de toda esta pandemia, qué aprendizaje. Bueno, que podemos salir de la zona de confort haciendo bien las cosas, que cuando los profesionales tomamos el mando ante una catástrofe sanitaria como esta, somos capaces de encontrar soluciones y poder salir adelante, y que todos sumamos independientemente de la formación que tengamos, y que en equipo podemos lograr todo lo que nos propongamos. Esto es todo, y bueno, nuevamente agradecer a la asociación por haberme invitado. Muchas gracias, Belén. A continuación, para terminar, Cecilia Cavallo, médica especialista en alergia e inmunología, se desempeña en el Hospital de San Martín de Paraná. Nos va sobre una encuesta sobre el manejo del alergólogo durante la pandemia del COVID-19. ¿Cuál es la situación actual en Argentina?
Buenas noches, muchas gracias por la invitación a la asociación. Gracias a los que nos... Hola. Muchas gracias a todos los que están presentes. Para ir cerrando un poco la jornada del día y terminando después de las muy buenas disertaciones, y un poco también a modo de concluir de lo que se había hablado anteriormente, tanto lo que habló Cristian como lo que habló Belén y la realidad que les tocó vivir desde allá. Voy a hablar un poco de lo que es la situación del alergista frente a la emergencia sanitaria de la pandemia por COVID. Lo que voy a hacer es comentar un poco los resultados de una encuesta que surgió desde el grupo de Comité de Alérgenos, Pruebas de Diagnóstico e Inmunoterapia y del grupo de jóvenes alergistas, cuando frente a este hecho empezamos a preguntarnos realmente, cómo íbamos a trabajar, qué es lo que iba a pasar, de un día para el otro no poder ir más al consultorio, y no solo eso, sino el hecho de estar en tu casa y bueno, con todos los miedos y lo que uno tenía que realmente ver a futuro en cuanto a todo, ¿no? Desde la salud a desde cómo uno podía desarrollarse o salir laboralmente. Como diariamente empezábamos a ver cómo se trabajaba, por ahí entre colegas, cómo se estaban haciendo las prácticas, vos qué estabas haciendo, ¿no? Esa sensación de incertidumbre o saber qué hacer, surgió la encuesta, que es un poco llevar los resultados concretos de lo que fue esa situación que vivimos. Digo que vivimos porque en verdad la encuesta la hicimos en el mes de abril y fue una época puntual donde estábamos en fase 1 y 2, quizás probablemente si hoy respondemos la encuesta es diferente a la que respondimos hace un mes atrás. Pero bueno, son datos concretos que desde el comité los hemos organizado. Para dar información de datos demográficos, cómo se desempeñó el médico alergista frente a esta situación, fueron más de 110 encuestas respondidas durante el mes de mayo de 2020, la verdad que hubo una participación de más de 13 provincias, sobre todo Buenos Aires, Rosario y Córdoba fueron las que más cantidad de encuestas respondieron, pero participaron desde Salta, Tucumán, Catamarca, Misiones, Corrientes, Mendoza, Río Negro, La Pampa. Fue bastante representativa las otras ciudades, sobre todo del interior, que han participado. En cuanto a datos demográficos, en población masculina y femenina hubo similitudes, 59% femeninos, y de edad promedio de los encuestados, 50 años, siendo el 95% de las encuestas médicos especialistas en alergia e inmunología. Esto en cuanto a una de las preguntas no menos importantes fue cuántos años de especialidad llevaba en su experiencia como alergista, y más de un 35% llevaban más de 25 años de alergista, lo cual también no es un dato menor y sobre todo por la experiencia y la trayectoria que han tenido. Más de un 60%, más de 15 años, y una minoría, el grupo de jóvenes, que quizás es un dato también para uno ponerse, decir, bueno, de participar más y tanto también como actividades a nivel académica, sino también en involucrarnos un poco más en lo que es participación a nivel de encuesta u otras actividades. Bueno, una de las preguntas fue, ¿qué sensación experimentó a la hora de atender esta pandemia? Si bien, bueno, ya Belén y Cristian han hablado de eso, y sobre todo Belén en carne propia, yo creo que esta imagen resume un poco qué fue lo que se sintió. Un 45% de los encuestados refirieron haberse sentido protegidos, pero con miedo, 21% protegidos, una minoría no trabajó, y un 12% desprotegido. Yo creo que quizás también el hecho de ser médicos, eso nos jugaba un poco a favor, sabiendo y teniendo un poco más de conocimiento, a la vez de saber qué es lo que teníamos que hacer, pero el miedo yo creo que fue una sensación o de inseguridad que no dejó de estar en ningún momento. Otra de las preguntas que se hizo, que yo, digamos, me parece que fue clave, sobre todo para analizar dos conceptos frente a esta pregunta. Por un lado,
evaluar volumen, sobre todo es cómo se trabajó, qué volumen se manejó, cómo se desempeñó, y por otro lado, ver qué herramientas o estrategias utilizó cada alergista para poder desempeñarlo. En base a esta pregunta, primero voy a abordar el tema desde lo que fue volumen. En general, la actividad médica fue disminuida. ¿En qué porcentaje se vio reducida? Fue una de las preguntas. Entre el 50 y 75% de disminución del trabajo fue más del 40%, y un 34% refiere que disminuyó un 75 o un 100%, o sea que casi que no se trabajó, solamente un 15% tuvo en 20% entre 20 y 25% de trabajo, lo cual esto implica que hubo una reducción notable. Esto también probablemente, como hablamos, si la encuesta sería más ahora, estábamos en otra realidad que hace un mes atrás. Pero frente a este impacto de esta reducción de trabajo, ese pequeño porcentaje que trabajó o pudo seguir desempeñando sus actividades dentro de los habituales, una de las preguntas fue ¿qué métodos de seguridad o medidas de seguridad implementó? El 91% en lo que es lavado de manos, que esto ya, digamos, todos lo conocemos o estamos informados, pero en general se trabajó acorde a las normas que en ese momento se disponían. Lavado de superficies con alcohol al 70, máscaras faciales, barbijo quirúrgico, una minoría solamente barbijo N95, y cubre pies, cabeza y otras herramientas de seguridad en pequeña minoría. En cuanto a prácticas alergológicas, otra de las preguntas que se encuestó fue si realizó práctica o no, y en esto es importante recalcar que un 50% no realizó prácticas alergológicas, o sea que si ya estamos hablando que si de ese 100%, la mitad o menos de la mitad trabajó, y de esa mitad que trabajó no realizó prácticas, realmente es una minoría. Y de estas prácticas, las que más se utilizó fue la prueba de test cutáneo, el prick test, en una minoría pruebas de alergia a droga, de sensibilización a alergia a alimento, y esto no es un dato no menos notorio en cuanto a lo que es la espirometría, que si bien es una práctica que nosotros realizamos habitualmente en el consultorio, fue la que mayor impacto tuvo en cuanto a utilización, que hasta actualmente es una herramienta que todavía, si no tenemos las medidas correspondientes, no la podemos desarrollar. En cuanto a tratamientos, ¿cómo se manejó con aquellos pacientes que estaban realizando tratamientos crónicos, con inmunoterapia, biológicos y o gamma-globulina? Y en general el 75% continuaron sin cambios previos a los tratamientos instaurados, lo cual es muy bueno porque es lo que sugerían todas las guías, sobre todo las europeas y americanas, que estaban un poquito más avanzados en el tema de la pandemia. Un 22% cambiaron a colocación en centros de salud y solamente un 12% suspendieron. Quizás esta pregunta sea ¿por qué se hace suspendido? Probablemente, sobre todo en el interior, esto es una opinión personal, el tema de los traslados. Mucha gente viaja, que es del interior, y se tiene que trasladar desde pueblos más chiquitos hacia ciudades más grandes para buscar la vacuna o hacerse los tratamientos ahí, y seguramente ese fue el porcentaje que ha tenido que suspender. Personalmente nosotros en el hospital, como fue un hospital afectado a centro COVID, tuvimos que suspender todo lo que sea prácticas alergológicas porque se priorizó para lo que es centro COVID. Actualmente ya se han retomado lo que son los tratamientos y consultas en protocolos, pero en ese momento también estaba suspendido. Bueno, en cuanto a la otra gran pregunta, que ya un poco habló Cristian también, y en esto cuando hablábamos en la pregunta inicial desde cómo desarrolló sus actividades, voy a volver para atrás para mostrarle el gráfico, una de las preguntas en cuanto a cómo se manejó es si implementó el uso de telemedicina, que en la primera encuesta, en la pregunta un 57% solamente respondió haber implementado uso de telemedicina. Pero otra de las preguntas es ¿qué herramientas utilizó a la hora de las consultas? Y nos llevamos la sorpresa que no, que la telemedicina se ha utilizado más en verdad de que los alergistas creyeron haberla usado. ¿Qué es la telemedicina? Que está tan en auge y hoy en día es lo que se está hablando. Es aprovechar la comunicación instantánea, ya sea a través de imágenes, sonidos, texto,
para realizar consultas médicas sin necesidad de traslado, brindar capacitaciones a los profesionales o educar a los sistemas de salud en general. En cuanto a lo que es telemedicina, hoy en día se habla de lo que es la teleconsulta, telediagnóstico, telecirugía, teledermatología, todo lo que se puede hacer a distancia, pero que sea una comunicación instantánea. En cuanto a la pregunta de qué herramientas utilizó en la encuesta de los alergistas acá, ¿no? En Argentina, estos fueron los datos que arrojó. Un 60% utilizó vía WhatsApp o vía web con cámara a través de WhatsApp. Un 40% telefónico, un 29% vía mail, 18% a través de aplicaciones como Doctor App o Doctor Chat y un 8% Zoom. O sea que en verdad un 94% de los alergistas encuestados usaron telemedicina quizás sin saberlo. Lo cual esto yo creo que es una herramienta que uno también tiene que pensar porque no es solo con aplicaciones o sistemas especiales que tienen por ahí los centros más grandes o los sanatorios más grandes, sino cualquier vía que uno pueda implementarlo, ya en eso se define lo que es la telemedicina y quizás haya podido resolver su problema. En cuanto a lo que es, una de las preguntas fue ¿qué inconveniente no detectó? En cuanto al uso de telemedicina, en una minoría, coordinación de turnos, paciente con disconformidad por necesidad presencial, porque hay patologías, probablemente una crisis asmática, o que uno tiene que revisar el paciente y ahí nos limita, o no poder resolver la consulta, o mala conexión, y un 20% casi sin inconvenientes. Pero aquí está una de las cuestiones más importantes y sobre todo de lo que salió de la encuesta, que más de la mitad tuvo problema con la cobertura médica del paciente, lo cual no es dato menor, porque si bien los médicos siguieron trabajando desde una u otra forma, ese trabajo no fue redituable y es un problema también a lo cual no sé si llamarlo problema, sino que una forma de uno implementar a futuro, decir, bueno, frente a esta situación que nos ha cambiado a todos y movilizado a todos, en todo sentido de nuestra vida, es bueno, a ver, ¿cómo podemos aprovechar esto y de lo que ha surgido para probablemente instaurar un vínculo, ya sea con las obras sociales, con los sanatorios, con las asociaciones, con un marco legal y sobre todo uno poder trabajar desde una forma segura y confiada y teniéndolo como una nueva herramienta. Probablemente haya profesionales que ya la hayan estado utilizando, como pasa en países más desarrollados, pero aquí, a través de esta situación de pandemia, obligó a esto, lo cual yo creo que es como una pregunta o plantearnos a futuro de rever y tener en cuenta el uso e implementación, sobre todo de lo que es la telemedicina. En cuanto a una de las preguntas que fue de qué los motivos de consulta, no quiero dejar de olvidarme, pero en general, bueno, como en ese momento por Ministerio de Salud solamente se estaban atendiendo urgencias, fueron dentro de las urgencias alergiológicas, como crisis de asma, urticarias, eczema, fueron en general entre un 20 y un 30% las más frecuentes. Pero llama la atención que casi un 75% de los encuestados, el motivo más frecuente de la consulta fue por recetas, y una minoría, un 47%, de historia clínica. Lo cual, gracias a que también se ha podido hacer convenios tanto con los círculos y asociaciones farmacéuticas y a niveles provinciales o hospitalarias, se ha podido solucionar también con lo que es la telereceta, que no es un dato menor también a la hora de trabajar a distancia. Bueno, en cuanto a la formación académica, para no ir aburriéndolo, ya vamos a ir terminando. Bueno, otra de las preguntas es si durante esta situación de pandemia ha realizado prácticas, formaciones académicas, participado de webinar. Más de un 98% de los encuestados respondieron que sí. En eso nosotros preguntábamos si era una vez por semana, al menos una vez por semana, una vez cada 15 días o una vez al mes, y fueron bastante disvariados, pero casi el 45% más de una vez por semana. Y el 94% consideraron efectivo su uso. A modo personal, la verdad que esto nos ha enriquecido también esta situación,
en cuanto a lo que uno en estos últimos 2 meses se ha actualizado en todo, porque uno podía entrar desde cursos, actualizaciones, hemos tenido mucha variedad de opciones y disponibilidad en nuestra casa, sin movernos, sin gastos, con costos reducidos y accesibles, lo cual yo creo que también es una nueva forma también de poder continuar con la formación académica. Sin ir más lejos, hace 3 días terminó en Europa el Congreso Europeo de la Asociación Europea y fue virtual, o sea que yo creo que esto también abre nuevos paradigmas y nuevas formas en cuanto a lo que es capacitaciones virtuales. Pero no tenemos que perder ni dejar de vista el riesgo de caer en una sobreoferta, como mucho nos ha pasado, que por ahí de tanto ya que hay uno ya no quiere saber más nada o está viendo a ver qué elige, y sobre todo no perder el vínculo personal, porque si bien esto ayuda, y en este tiempo de aislamiento quizá nos hemos unido más desde otra forma, el vínculo personal también es importante. Entonces, concluyendo, para ir terminando, podemos decir que esto nos ha servido a tener en cuenta lo que es la adaptación, de que todos nos vimos obligados a adaptarnos a estos cambios, ya sean desde cambios familiares, estructurales, laborales, ni hablar de Belén desde allá con su experiencia que realmente ha generado, adaptarnos a estos cambios y probablemente el cambio de decir, bueno, a partir de ahora, ¿cómo nos manejamos? Quizás el año que viene nos sentamos de vuelta y estamos hablando de lo mismo o no. Y la incertidumbre, desde qué es lo que va a pasar o cómo nos vamos a manejar de aquí en adelante. Yo creo que los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida, y no es el fin del mundo, sino el inicio de uno nuevo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias a todos. La verdad de que las presentaciones fueron brillantes, muy entretenidas, y no me queda más que felicitarlos. Ya vamos a entrar a comentarios, pero no quería dejar de remarcar esta placa que tenemos acá enfrente, respecto de que esta actividad que se acaba de realizar y todas las que realiza la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica se hacen en reconocimiento a los médicos que están combatiendo esta pandemia, ya que muchos de ellos están dejando la vida. Sea este un pequeño homenaje a cada uno de ustedes, a cada uno de los que están allí para poder enfrentar esta situación. Vamos a iniciar entonces el periodo de comentarios y preguntas. No quisiera dejar de remarcar algunos mensajes claves de cada una de las presentaciones. Respecto de la primera presentación de Florencia, tratar de remarcar lo que tiene que ver con la eficacia de los antihistamínicos en la rinitis alérgica. Tengamos en cuenta de que a veces nos toca que los pacientes llegan y nos dicen como que el antialérgico ahora ya no les hace efecto. Y la verdad es que no esperamos una eficacia muy evidente dentro de los cuadros virales, tal como bien lo explicó Florencia, porque hay diferentes mecanismos, porque son otras las cuestiones involucradas, por tanto, nos tienen que ayudar a diferenciar, inclusive cuando viene un paciente, lógicamente que un paciente alérgico también puede tener una rinitis infecciosa, entonces en ese aspecto tenemos que tratar de orientar al paciente, de no hacer un sobreuso del antihistamínico y sobre todo si son de primera generación. Esto queremos que el mensaje quede muy claro porque la seguridad y la eficacia de los antihistamínicos de segunda generación en la rinitis alérgica están ampliamente demostrados, no tenemos nada que aportar al respecto, simplemente remarcar esto. Si el paciente o los padres del paciente vienen y dicen como que el antialérgico no le hizo efecto, pues tratemos de ver y de analizar esta situación. La segunda presentación, con respecto a lo de Cristian, me gustaría remarcar un par de datos, y es el tema de que
todo lo que tenemos en contra respecto de esta situación que estuvo planteando muy bien Cristian, hay dos puntos centrales, que tenemos que enfrentar a esta situación y muchas veces lo enfrentamos en desigualdad de oportunidades y de equipamiento fundamentalmente. El médico se siente mucho más seguro, se siente más protegido y más acompañado cuando tiene el equipamiento necesario. Debemos insistir y debemos exigir tener la protección adecuada. Y esto va a la par de lo que presentó Belén, magnífico, la experiencia que pueden presentar desde otro lugar. La verdad que agradecemos sobre todo que estés a la madrugada compartiendo esto con nosotros. Así que yo creo de que esto es también un mensaje clave respecto de ver cómo fue la evolución de ustedes y lo que lograron conseguir con respecto a la protección personal. Y finalmente, lo que presentó Ceci, me gustaría remarcar dos datos. El primero, que me pareció absolutamente relevante, es que el 94% de los alergólogos que participaron, o sea, prácticamente todos, de una o de otra manera participaron en telemedicina. ¿Sí? Esto creo que es algo que se viene, creo que es algo que deberemos buscarle la vuelta. Me parece de que no tenemos vuelta o marcha atrás con esta situación, pero también me gustaría dejar un mensaje respecto del aspecto negativo de esto, y es que no se puede perder el vínculo personal. ¿Sí? El contacto con el paciente muchas veces lo hace todo. La imagen del médico a veces, el simple hecho de que ustedes estén frente al paciente ya hace la diferencia. Habiendo comentado esto, han llegado un par de preguntas. Una tiene que ver con el uso de la acelastina para la rinitis alérgica. Si alguno de ustedes tiene experiencia con la acelastina, la puede comentar, por favor, le cedo la palabra, si no podemos comentar sobre eso también. ¿Alguno quisiera comentar sobre eso? ¿Alguien tiene experiencia con la acelastina? Bueno, tenemos la suerte de ser un poquito más viejos, y eso se nota por ahí en estas situaciones. El tema de la acelastina es el antihistamínico tópico que lo tenemos en presentación actualmente asociado a un corticoide inhalado, a fluticasona, y que la verdad hace una diferencia respecto de potenciar el efecto del corticoide inhalatorio. Así que en ese sentido, en la rinitis alérgica está demostrado de que es efectivo, pero sobre todo cuando está asociado a la fluticasona, en este caso, que es lo que tenemos presente aquí. Y la otra pregunta, María José, quisieras verla acá, si quisieras, si alcanzás a ver. Hola Belén, ¿cómo siguen en España ahora todo? Sí, bueno, ahora en España con el tema de la desescalada se están empezando a hablar de nuevos rebrotes. Es decir, se ha hablado de que han aumentado el número de contagios, nada alarmante de momento, pero sí ha empezado a haber otra vez algún que otro contagio, lo que sí el número de muertes de momento no ha aumentado. Es decir, desde que ha disminuido se ha mantenido, pero sí con la apertura de los colegios, porque aquí el ciclo lectivo comienza en septiembre, ¿no? Pero todavía estábamos en periodo escolar, y algunos coles han abierto durante 2 semanas como para hacer para un entrenamiento y para dar solución a los padres que trabajan todo el día y que no tienen con quién dejar sus niños, y claro, han abierto coles que ya han cerrado por rebrote. Y bueno, y desde que se han abierto bares, desde que los horarios ya no son tan restringidos, sí, ha empezado otra vez. Pero bueno, poco, ya digo, contagios. No sé, a ver. Yo espero que no. Me quedó una duda sobre la utilización, sobre equipamiento de protección personal. Me pareció ver que no todos lo usaban.
Para mí, ¿no? Me están, sí. Sí, para vos. Sí, Belén. A ver, la protección personal era obligatoria. Si quien lo ha preguntado fue por una foto que puse donde uno de los médicos estaba de ambo blanco, es porque a veces esos pijamas, o sea, esos ambos descartables, faltaban. No había para todos. Entonces, a veces el hospital nos daba de tela y bueno, y teníamos que hacer el mismo cambio de 2 veces y demás, pero manejarnos con eso. En situaciones muy raras, porque normalmente había, pero no había nadie que no entrara a la habitación si no tenía lo que les enseñé, que ya de por sí no era mucho, pero sin eso no entraba nadie. El equipo completo. Sí. Perfecto. Quisiera, Flor, justo pudiste entrar un poquito tarde, pero estábamos comentando recién sobre la posibilidad de hasta poder diferenciar con la respuesta terapéutica a los antihistamínicos lo que sería un cuadro de rinitis alérgica respecto de un cuadro de una rinitis infecciosa, una rinitis viral. Bien lo explicaste acerca de, por ahí pueden tener síntomas que se puedan confundir. Me gustaría, por favor, si pudieras comentar un poquitito respecto de lo que es la terapéutica en los niños con respecto al tratamiento de la rinitis infecciosa, de la rinitis viral. Bueno, en los niños nosotros le llamamos catarro de vía aérea superior, como les dije anteriormente. Yo, bueno, casualmente soy pediatra, y es algo bastante frecuente. En realidad el tratamiento sintomático siempre es con analgésicos, en el caso de que se requieran, y evaluar, digamos, la posibilidad, no dar antihistamínicos en el caso de una rinitis infecciosa si realmente no lo creemos necesario. Que haya una rinorrea quizá muy persistente o algo que le afecte la calidad de vida al nene, eso podría llegar a ser una justificación para utilizar algún antihistamínico, y de los de segunda generación, si bien en las guardias y en los hospitales y se manejan los de primera generación como los más frecuentes, no vamos a ser necios con eso. La idea es que no le generen somnolencia, que es el efecto adverso que generan, y más importante, y bueno, y evaluar siempre el riesgo-beneficio. Perfecto, muchísimas gracias. Y para ir finalizando, me gustaría dejarles una pregunta también relacionada tanto a Belén en primer lugar y a Cristian en segundo, que nos puedan comentar respecto de su situación personal y de su sensación respecto de cuál es el mayor impacto para cada uno de ustedes de esta situación de pandemia. Belén. Bueno, sí, indudablemente. Para mí fue como como decía Ceci, ¿no? Un sacudón esto que indudablemente en el momento uno cree que no modificó nada, pero a medida que van pasando los días sí te das cuenta que yo, cuando Cristian iba explicando, ¿no?, todos los síndromes y demás, con el síndrome ansioso me sentí súper identificada. Perfecto. O sea, absolutamente todo lo que exponía ahí, te puedo decir que lo he tenido, seguro. Perfecto. ¿Cristian? Desde mi punto de vista, a nosotros como alergistas nos tocó hace muy poco ir a la guardia de febriles, o ir a revisar los pacientes y supar y cumplir los protocolos. Realmente uno se siente muy ansioso y desacostumbrado a estar en esa situación, pero tenemos que, nos pusimos de alguna manera en solidaridad con el resto de las especialidades, sobre todo clínica médica, para no saturar a ese equipo de trabajo, porque justamente los terminamos desprotegiendo a ellos. Es realmente difícil de afrontarlo y genera mucha incertidumbre, pero decidimos desde el Hospital Rossi de La Plata poner lo mejor de cada uno de nosotros para poder salir, porque es claro que no se resuelve en el hospital, sino en la sociedad misma, ¿no? Entonces, el mensaje a transmitir es: pongamos cada uno lo mejor de nosotros en todos sus aspectos para poder lidiar contra este enemigo silencioso que es tan difícil realmente.
Muchísimas gracias. Y un comentario que es para que opine Cecilia. Un comentario que llega que dice que creo que la telemedicina por ahora es una salida momentánea, ya que lo presencial es fundamental de acuerdo a la formación de la mayoría de los profesionales. El futuro creo que es otro de cómo vayamos evolucionando. ¿No se te escucha, Ceci? No, no se te escucha. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Sí, yo creo que como dijiste, yo creo que la telemedicina llegó para quedarse. Pero si bien me parece que no hay que descuidar, sino más o menos al contrario, ver el paciente, tratar el paciente, el simple hecho que el paciente vaya a la consulta y lo vea uno, se tranquiliza. A mí nos sorprendió cuando empezamos a ver las encuestas, porque en verdad la mitad decía que no trabajaba en telemedicina, y cuando uno empieza a ver lo que es la telemedicina, sí, todos se habían adaptado. Y como conclusión, en verdad, de lo que generó esto, en el que no pudo salir a trabajar, o el que tuvo que cambiar su trabajo de alergista para ir a la guardia, todos se adaptaron. Y en la adaptación yo creo que está el cambio. Quizás la telemedicina aquí, sobre todo en... Se te fue el audio, Ceci. No. ¿Ahí? Ahora sí, ahora sí. Yo creo que... ¿de qué parte me se cortó? La última frase. No, yo creo que hay que adaptarnos, y si bien es una herramienta que todos utilizamos y se adaptó a esta situación, a futuro quizás se pueda implementar, pero yo siempre que eso va consensuado, sobre todo con el paciente, y ver qué es, si es una consulta o es ver el paciente. Nada reemplaza el trato y la cuestión vincular, tanto con el paciente como entre profesionales, de lo que son los cursos virtuales, lo que son. Yo creo que en estos 2 meses que hemos estado todos aislados, quizás todos en alguna forma u otra hemos estado más conectados, ya sea por conferencia o por videollamada con la familia, amigos, pero nada reemplaza un abrazo, un contacto. O sea que yo creo que nos tenemos que adaptar, porque fíjense que de esto que surgió, la mitad trabajó gratis, de una forma de decirlo, porque las obras sociales no lo han, y también uno vive y trabaja de esto. Entonces quizás sí es como para plantearme, decir, bueno, si esto sigue así o se va a implementar como una herramienta más de trabajo, que esté bien hecho. Y también con un marco legal, porque eso también no hay. Excelente, muchísimas gracias. Llegaron un par de comentarios. Ya recientemente habíamos comentado sobre la eficacia de la celastina en la rinitis alérgica, pero fundamentalmente asociada a la fluticasona, que es lo que tenemos disponible en el mercado. Y un comentario también, el tema de estar desaconsejado, el tema de los descongestivos tópicos respecto de fundamentalmente del sobreuso. Así que no me queda nada más que agradecerles a todos, a los excelentes expositores, agradecerle a María José por ayudarme en esta coordinación, a Luciano, que no se lo ve, pero que es el backup que tenemos ahí y que está pendiente de todo, pero fundamentalmente a cada uno de ustedes, de los que están participando, y volver a remarcar ese mensaje final de que la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica realiza todas estas actividades y se las dedica, es en reconocimiento a los médicos que están combatiendo esta situación, ya que muchos de ellos quedan en el intento. Muchísimas gracias a todos y nos veremos en un próximo webinar. Gracias. Adiós. Gracias. Buenas noches.